Tarjeta nueva. ¿Qué opinas? Muy bonita. Me las entregó el impresor ayer. Bonitos colores. Es de hueso. Y la fuente se llama Cillian Rail. Es bonita, Bateman. Deadline Podcast. Nuestro invitado de hoy, Roberto Íñiguez, es doctor en diseño por la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 20 años de experiencia integrando el diseño como estrategia de innovación en empresas globales como Audi, Volkswagen y Coca-Cola. Ha liderado la formación de diseñadores en el Tecnológico de Monterrey y fue reconocido con el Premio Nacional de Diseño por su trayectoria académica. Su enfoque se centra en el diseño avanzado y la construcción de sistemas que transforman industrias y comunidades. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, César. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ya se logró, por fin. Ya habíamos platicado sobre cuándo hacerla. Habíamos hablado para el formato más del canal de YouTube, pero bueno, ahora nos tocó en la radio, en Radio ITESO. Oh, fantástico. Encantado de estar aquí en el ITESO y contigo. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, me gustaría que arranquemos el tema, que me platiques qué fue lo que te llevó al mundo del diseño. Familiares, amigos, gustos, ¿cuál fue el inicio? Pues mira, a mí yo descubrí el diseño, estudié en los 90s, es un poquito en la prehistoria, ¿va? Y yo originalmente, digamos, desde niño siempre me había educado en artes y algo que me apasionaba, sobre todo las artes plásticas. Y por otro lado, siempre fui un gran curioso de la tecnología. Entonces, digamos que en mi discusión entre convertirme en artista o ingeniero, descubrí algo que se llamaba diseño, que estaba un poco en el medio, o al menos así lo entendí yo en ese momento, y fue como me metí a estudiar diseño industrial. En aquel momento tenía ese apellido. Estudié en el CUAD, en la Universidad de Guadalajara. Que justo el diseño industrial tiene eso, ¿no? Como que tiene una parte, o sea, obviamente sí está como la parte creativa, la parte de inspiración, pero al momento de llevarlo a la realidad, pues tienes que establecer temas de costos, cómo se va a producir, tiempos, etcétera, ¿no? Que justo creo que el industrial está ahí, entre lo que es artístico y lo que a lo mejor puede ser un poco más empresarial. Sí, sin duda. Pues a mí al menos es lo que me parece muy divertido, que es un espacio como de confluencia entre las disciplinas. Y como bien lo dices, por un lado están los temas mucho más de expresión, hasta personal, por ejemplo, ¿no? De autoría, etcétera, pero en un extremo, y en el otro extremo pues está la capacidad de comercializarlos y que se integren en una industria y que generen pues beneficios para todas las personas a una escala muy, muy grande. Entonces, sí está en un territorio muy divertido, y yo creo que hay un panorama y un abanico enorme para los diferentes intereses. Claro. Cuando ya tuviste como esta idea de la parte artística o si la parte tecnológica y juntarlas, ¿qué fue lo que buscabas como de inicio para desarrollar tu carrera? ¿Cuál fue como tu primer acercamiento al trabajo ya profesional? Sí, yo comencé como a media carrera trabajando, sobre todo trabajé varios años en pymes, en empresas pequeñas y medianas, incluso recién graduado, como diseñador de producto, ¿no? Y tenía como esa primera obsesión, yo creo que así profesional, fue emplear el diseño como una herramienta para que las empresas puedan tener nuevos productos muy competitivos. Y sobre todo que en los 90s ese era así incluso como el dogma, ¿no? Acuérdate que pues un México pues que estaba muy en transición, digamos, de ser un país que había tenido una apuesta enorme por la maquila, digamos, por ser un país de manufactura. Uh-huh. Y cómo hacer la transición a un país que pues no solamente fabrica, desarrolla, hospeda, ¿verdad?, marcas transnacionales, etcétera, sino que tiene la capacidad de hacer lo propio aquí, ya sea para marcas de fuera o locales. Uh-huh. Y durante varios años hice eso, con pymes o con transnacionales, pero la verdad es que hubo un momento en que, en ese momento, me di cuenta que incluso a colegas míos, ¿verdad?, en el mundo del diseño de producto, en el diseño industrial, como que faltaba un eslabón, una pieza ahí que era clave, que no tenía que ver con saber diseñar, ¿sabes? Con saber resolver
el producto, ¿verdad? Lo que habíamos aprendido en la carrera, que es el tema de darle función, ¿verdad? Y que se vea increíble, y que sea novedoso, etcétera. Sino que tenía que ver mucho más con cómo gestionar la actividad y que las empresas la adoptaran, porque hay muchas empresas que todavía estaban aprendiendo a hacerlo. Uh-huh. Y ahí es donde dejé, dejé el diseño de producto y como que mi segunda obsesión se convirtió en gestionar la actividad, en la gestión del diseño. Claro. ¿De qué es esta carne? Esta carne es de rata. ¿Ratas? ¿Es rata hamburguesa? Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. Gracias, señor. Deadline Podcast. Regresamos a Deadline. Recuerda que puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes a las 5 p.m. Estamos platicando con Roberto Íñiguez, doctor en diseño, y estamos platicando sobre cómo fue su experiencia inicial en el diseño y cómo se fue encaminando hacia la gestión. Platícanos, Robert, ¿qué sucedió después? Sí, bueno, la verdad es que me apasionó mucho y me apasiona la idea de cómo gestionar nuestra profesión, que como decía, en un país en tránsito, que yo creo que todavía estamos en ese tránsito, en algunas industrias más o menos, ¿verdad? Pero estamos todavía en ese tránsito de adoptar el diseño sobre todo como algo estratégico, ¿verdad? Más allá de una herramienta que soluciona cosas. Pues en eso es en lo que estuve trabajando, primero estudiando, luego trabajando y apoyando muchas empresas. Y en algún momento que estaba yo ya viviendo en España, me surgió la oportunidad de moverme a Italia, a Milán, a trabajar en el centro de estilo de Alfa Romeo. Y muy interesante porque yo primero pensé que iba a estar diseñando autos, y descubrí que había un departamento que se llamaba Diseño Avanzado. Okay. Y que desde los 80s era un espacio, sobre todo en la industria automotriz, muy consolidado, y que tenía que ver precisamente con, mucho antes de pensar en el auto, pensemos a 20, 30 años, cómo cambia la movilidad y cómo cambia la tecnología, cómo cambia la sociedad, la cultura, etc. O sea, es un poco como el Departamento de Innovación y Desarrollo, que es como hacer esta investigación de cuáles son las nuevas tendencias para saber o estar adelantado y generar productos o cambios en los productos a partir de esas tendencias. Exactamente, sí, sobre todo la palabra que mencionaste yo creo que es clave, estar adelantado. En esas industrias que sacar un producto nuevo es tan caro, o sea, una empresa automotriz por un mal producto, un producto no exitoso, se puede ir a la ruina y perder muchísimo dinero. Entonces, el tener la certidumbre de que cuando sea al mercado vaya a ser algo exitoso, pues empuja a que creen una cultura de anticipación muy grande, ¿verdad? Y por un lado. Y por otro lado también, pues también se convierte en una especie de herramienta de posicionamiento finalmente, ¿verdad? Cuando tú vas a una feria de automotriz, ¿verdad? Detroit o cualquiera de las importantes en el mundo, siempre ves estos concept cars, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que son padrísimos, que no es un producto, que no te lo van a vender, que no lo vas a ver nunca en una agencia automotriz, pero que son, digamos, una especie de memorias del futuro, le llama un autor, ¿no? Que es Qué un bueno, poco, ahí es como su inspiración, ¿no? O sea, que dicen, bueno, los cambios que viene para tal línea de coches va en relación a este concepto, que puede ser muy exagerado, aunque también muchos amantes de los autos se quedan con ganas de tener ese coche, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que esto exagerado es intencional, ¿verdad? La idea es que son exploraciones hacia el futuro de lo que podría ser. Y que además otra vez le sirve como posicionamiento, ¿verdad? Y ahora, de hecho, esa estrategia pues la han copiado a diferentes sectores y lo ves en la industria de productos de tecnología, ¿verdad? Entonces, ya no solamente los autos, ¿verdad? Sino lo ves en la industria de línea blanca, ¿verdad? O sea, ya vas a una feria, ¿no? De tecnología. Donde yo he visto este tipo de uso adelantado y exagerado es en las pasarelas de moda. La moda. Muchos amigos, colegas o incluso personas con las que de repente llevo conversaciones,
siempre hablan de la moda como algo muy exagerado y que las pasarelas no le encuentran el sentido precisamente porque no se van a vestir como sale una modelo o un modelo en la pasarela. Pero justo es eso, ¿no? Es una visión del futuro, sí, exagerada, pero no quiere decir que así te vas a vestir para ir a trabajar, ¿no? Sino es como estas posibilidades puedes tener de combinar las prendas, pero tal vez no te vas a llevar al trabajo un vestido hecho de aluminio o cosas así extrañas, ¿no? Uh-huh. Exacto, exacto, sí, porque en realidad pues son una exploración hacia el futuro, ¿no? Un poco tienen que ver con los departamentos de investigación y desarrollo que decías, de mirar, oye, hacia futuro, hacia dónde podría ir la marca con sus productos. Pero por otro lado, cuando decía posicionamiento y memorias del futuro, es irle diciendo al consumidor, hey, esto que ves ahora se ve extrañísimo, pero quiero que lo vayas asimilando porque muy pronto me vas a estar comprando esto. Ok. Entonces hay una especie de también ahí tú que eres experto en marketing, sabrás mejor que yo, pero un poco de Inception, ¿verdad? Claro, claro. Fíjate que mi experiencia ha sido más hacia campañas publicitarias o a estrategias digitales, pero esto es más de desarrollo de producto, ¿no? Entonces ahí no tengo tanta experiencia. Pero me parece muy interesante esto que dices porque justo vas preparando el mercado pues para ofrecerle los nuevos productos que vienen. Exacto, exacto. De hecho, cuando se hacen, no sé, cámaras de Hessel con este tipo de concept products, perdón mi Spanglish, ¿verdad? Productos concepto o prêt-à-porter, ¿verdad? O sea, productos muy de este tipo de futuro. La respuesta que esperas es que entre qué interesante, pero no lo entiendo, ¿verdad? No, Sí, no claro. esperas la respuesta tradicional de un producto de increíble, lo compraría ahorita. Claro. Porque estás hablando en realidad del futuro y de algo que hay que ir construyendo incluso el mercado. Claro, totalmente. Y que entonces en esta figura, más que gestor, terminas siendo como un consultor, ¿no? ¿Y con qué marcas te viste relacionado en esta faceta del diseño? Pues, comencé en la industria automotriz, como te mencionaba. Principalmente estuve colaborando con una agencia que se llama Design Innovation, que está basada en Milán y tiene luego oficinas en diferentes partes del mundo, pues que trabaja con un portafolio muy grande, desde sí de automóviles, pero sobre productos de electrónica, etcétera, ¿no? La verdad es Entonces que te viste relacionado en muchos sectores. sí, muchos sectores, sí. Ya, ok. ¿Y cómo fue dar el paso a la docencia o esto ha sido parte de lo mismo? Porque bueno, sabemos que tienes una experiencia docente amplia. ¿Cómo es que vinculaste estas dos facetas? Sí, pues en algún momento yo estando en Italia me entero por amigos que el TEC estaba por abrir su carrera de diseño y la verdad es que yo siempre había tenido esta curiosidad había dado yo alguna charla o algún pequeño curso, pero nunca, digamos, tan en serio. Claro. Siempre había tenido la inquietud, pero pensar en que hay una institución que abrir un programa nuevo de diseño en México me parece así como una posibilidad increíble. Y la verdad es que descubrí así como mi segundo amor, ¿verdad? Profesional. Claro. El primero sin duda es el diseño, pero el segundo la educación y desde entonces pues tengo ya 23 años de educador también. Ok. Pues sí es que, bueno, creo que no sé cuál sea tu concepto o cuál era tu concepto en cuanto a los docentes. Yo obviamente como el típico estudiante siempre pensaba que los que dan clases son los que no ejercen, ¿no? Los que no supieron hacerla, vamos, ¿no? Ok. Pero ya después que fui madurando más como profesional y fui capacitándome más, empecé a dar clases y me gustó mucho dar clases porque me gusta esta parte formativa de las nuevas generaciones. O quiero pensar que estoy aportándole algo a las nuevas generaciones para que pues el mundo del diseño siga caminando, siga creciendo, se siga valorando. Entonces creo que esa semillita me parece importante aportarle al gremio. Me imagino. Además la educación es muy adictiva, ¿no? Porque tienes un propósito muy cercano que son las personas y eso es súper bonito. Así Pues, que si puedes conjuntar las dos cosas es increíble. Claro, Al menos sí. para mí esa ha sido mi trayectoria. Coincido contigo. ¡Corben Dallas! Es el único ganador del concurso de croquetas Géminis. Este hombre es atractivo como el fuego, así que derrítanse, niñas, porque es más candente que el sol. ¡Caliente! Deadline Podcast. Seguimos en este espacio con Roberto Íñiguez. Yo soy César Espinosa
y aquí hablamos de diseño y creatividad. Síguenos en Instagram, en Deadline_podcast. Estábamos hablando, Robert, sobre cómo es esto del diseño del futuro y cómo es que lo fuiste vinculando con la academia. Y sí, se pueden mezclar, obviamente es algo que se disfruta mucho, como una carrera profesional de tu gestión independiente como profesional, pero luego después compartir con las nuevas generaciones es como muy atractivo y tú decías adictivo. Explícanos por qué. Sí, bueno, a ver, es súper adictivo porque creo que mencionaba que en la educación, digo, trabajas con el propósito ahí sentado en tu aula, o sea, con personas y la sensación de poder dar de regreso y ayudar a que alguien aprenda, crezca y le vaya bien en la vida, pues es increíble. Y por eso para mí el resultado así muy, muy, muy adictivo. Sí, sí, porque ves como los resultados, ¿no? Y también como hay una recompensa cuando ves un buen talento y que después se acerca, te pregunta, te agradece o lo que sea. Dices, bueno, creo que estoy aportando algo. Por lo menos para él, ¿no? Un impacto en su vida positivo y eso siempre se recibe como una recompensa muy atractiva, ¿no? Sí, seguro. Recibes más de lo que das, muchas veces, al menos en mi caso. ¿Y entraste como profesor de asignatura y así? Entré como editor de programa. Te comentaba que okay. se estaba abriendo el programa, el TEC de Monterrey no lo tenía. Y digamos, el TEC de Monterrey está en varios campus. Habían comenzado en Monterrey, Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, más o menos en ese grupo, y comencé eso como director de programa de diseño aquí en Guadalajara. Ya. ¿Y fuiste, o sea, se abre la carrera o, bueno, ese departamento y empiezas a seguir colaborando y te tocó ser como de los primeros profesores? Sí, sin duda, me tocó ser de los primeros. ¿Y cuál es la visión del TEC ante el diseño? O sea, cada una de las instituciones tiene como una visión como muy clara. Uh-huh. En el TEC, ¿cuál es? Bueno, yo creo que es una formación así muy, muy en T, le llamamos, ¿no? Que digamos así, no me quiero poner aquí muy técnico, ¿va? Pero de la educación, pero digamos que por un lado tener cierta profundidad en el conocimiento de la disciplina, y eso tiene que ver pues con lo técnico, con los materiales, con la capacidad de producir, ¿verdad? Pero por otro lado, que es el horizontal de la T, en conectar con diferentes saberes y diferentes actores, ¿verdad? Tú bien sabes que al final para hacer innovación, pues la innovación no se hace, incluso la creatividad, ¿verdad? No se da solamente desde una disciplina como el diseño, ¿verdad? Claro, totalmente. Los mercadólogos, los economistas, decía un profesor que yo tuve, bueno, era mi jefe mucho tiempo, que probablemente los más creativos son los contadores, ¿no? Ok, a ver, explícame esa idea. Entonces, pues en esa, yo creo que la capacidad del diseñador de poder conectarse con muchas disciplinas, digamos, sentarlas a la mesa para abordar alguna problemática, crea pues muchas más posibilidades de innovación. Y ese es mucho el pensamiento del diseño en el TEC, ¿verdad? Okay. O sea, lo visualizan también como sin apellido, como diseño. Sí, el pregrado no tiene apellido porque tiene idea de sentar como esa base. Ok. Aunque sí, digamos, tiene diferentes, al final del programa, diferentes rutas de acentuación, digamos. Okay. Por ejemplo, pues hay chicos que se orientan muchísimo al tema del producto, ¿verdad? Otros que más orientados al tema del diseño visual. También hemos abierto algunas otras acentuaciones como diseño y tecnología, ahora que, bueno, estamos viendo una era de tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, ¿verdad? Los biomateriales, etcétera. Pues, ¿qué va a ser el diseño ahí? Muchísimo, y hay una oportunidad enorme. En fin. Claro. Y por otro lado, yo diría que también, pues, tiene mucho como ADN del TEC, que es el emprendimiento, ¿verdad? El cómo generamos oportunidades al interior de organizaciones, ¿no? O sea, el emprendimiento y afuera. Lo que se habla mucho del TEC es justo lo que mencionas, ¿no? Que la formación ahí, muy probablemente por el sector que atienden, como universidad privada, tienen como esta visión, o tenemos los que no fuimos formados en esa institución, como
que hacen empresarios o que hacen líderes incluso, ¿no? Cuando a lo mejor egresados de la Universidad de Guadalajara siempre hablan sobre que siempre se preparan como para ser la fuerza productiva de una empresa, que sepan trabajar, que hagan un portafolio, que consigan clientes, que consigan empleo, más que conseguir clientes. Y la visión que se tiene del TEC es en todas sus ramas, no solamente en el de diseño, que tiene como este empuje más empresarial. Sí, sin duda, sin duda. Sí, de hecho, es la palabra que mencionaste, líderes, la usamos mucho. Y en particular en las disciplinas como el diseño, es liderazgo creativo, le llamamos, ¿no? Que es esta idea de, oye, pues no es suficiente con que tengas la capacidad de generar buenas ideas y ser muy creativo, vaya, sino hay que saber implementarlas y para eso, pues, necesitas saber construir los proyectos, ¿verdad? Claro. Y ahora me hace mucho sentido esta idea de la formación o el conocimiento en T o esto que nos explicabas, porque justo tienes como muy de manera profunda el conocimiento del diseño, pero por la parte del fuste horizontal, pues tienes la parte de administración, de derecho, legislaciones, gobierno, impuestos, todos esos temas que eventualmente van a impactar la gestión profesional de cualquier carrera. Así es. César, lo explicaste mejor que yo. Muy bien. Robert, me gustaría que también me platiques un poco de cómo fue llegar al premio del diseño. Gracias. Pues digo, para mí fue una noticia muy bonita porque, la historia completa es que hace ya muchos años, junto con varios colegas en el país, yo creo, formamos una asociación, Diseña México, Uh-huh. que seguramente has escuchado, y tuvo varias iniciativas en aquel momento, era en la época de Felipe Calderón, imagínate. Uh-huh. Una de ellas era por una política para el diseño en México, ¿no? La idea mucho era, oye, ¿cómo creamos las condiciones como gremio para que el diseño pues pueda florecer mucho mejor? Dentro de esa como gran paraguas, ¿verdad? Que incluso se le presentó a esa gestión de gobierno federal, estaba el tener un premio nacional de diseño, que pues, la verdad es que era una pena que un país como el nuestro no tuviera un premio nacional de diseño, ¿verdad? Para, digamos, estimular o al menos dar visibilidad Claro. al talento y las prácticas que tenemos. Así que bueno, no tengo el cuento largo, pero me tocó estar en ese grupo empujando, fundar muchas de esas iniciativas, y una de ellas era este premio nacional que ha tenido una continuidad maravillosa. ¿Sigues formando parte como del comité o el Sí, consejo? sigo formando parte del comité y en algún momento, pues muy curiosamente no me invitan a la juría, ¿no? Pero la sorpresa es que me lo querían dar a mí, ¿no? Ok. Entonces, claro, yo no podía estar y bueno, los recibí con una noticia muy bonita, ¿no? Por eso trabajas en un lugar donde se han anunciado los más grandes artistas del siglo. Halston, Lagerfeld, De la Renta. Y lo que hicieron, lo que crearon, fue superior al arte. Porque vives tu vida en ello. Bueno, tú no, es obvio. Deadline Podcast. Regresamos a Deadline, estamos platicando con Roberto Íñiguez, doctor en diseño, y estábamos platicando sobre el tema de el Premio Nacional del Diseño. Cómo es que el consejo aparentemente te había hecho a un lado, pero en realidad era porque te lo iba a regalar. ¿O cómo fue esa experiencia? Sí, fue muy sorpresiva. Y la verdad es que le han dado muchísimo continuidad, digamos, porque ya tiene muchos años entregándose. El premio que me otorgaron a mí es a la trayectoria en la educación del diseño. Okay. Porque se entregan dos. Se entrega uno como a la práctica, ¿no? Aquellos que tienen ya como muchos años en la práctica muy consolidada del ejercicio, y el otro que se entrega es a la educación. A mí el que me entregaron es el de educación, que bueno, pues por obvias razones es donde más me he dedicado, pero claro. Pero la verdad es que bueno, es una experiencia súper bonita, ahí en el Franz Mayer, ¿no? Que se ha convertido en el espacio, pues, en el Museo del Diseño de México, la verdad. ¿Y cómo es o sea, quiénes llegan ahí? ¿Quién es el consejo? ¿Quién elige el talento? ¿Cómo funciona? Uh-huh. Sí, tiene un consejo, el presidente es Julio Frías,
que de hecho pues es presidente y fundador, la verdad yo lo admiro muchísimo, el querido Julio Frías. Y hay un comité pues bastante amplio de diseñadores, e incluso se invita a los que han ido ganando el premio, entonces como que se extiende. Y son como, se proponen perfiles, a partir de ellos mismos y su gestión. Sí, exacto, se proponen perfiles y luego pues se hace una juría, ¿verdad? De, oye, pues ¿quién tiene estos méritos como para entregar el premio nacional? Órale. Para recibir. Muy bien, muy bien. Sí. Obviamente, seguramente fue muy grato recibir ese premio, pero imagino después te tocó darle premios a otros más, ¿no? Entonces, de estos que te ha tocado apoyar o votar, no sé cómo sea, ¿cuál es un perfil que te ha parecido muy interesante, que desde tu visión dices, creo que este es un gran ganador del premio del diseño? Ya. Oye, híjole, me la pones difícil porque me pones a comparar entre colegas y gente que admiro muchísimo. Ya, ok. Pero, a ver... un perfil que te recuerdes más que sea el mejor o el que te inspira más, sino que sea un perfil que sea interesante para que la audiencia lo busque, sí, lo escuche y lo siga. Lo busque, sobre todo luego de pronto los jóvenes, ¿verdad? Que son perfiles que tienen ya pues bastante más de trayectoria. Por ejemplo, Jorge Moreno Arósqueta. Uh-huh. Es uno de los que ya lo ha recibido. Él, pues su trayectoria ha estado principalmente en la práctica profesional, tuvo su estudio La Jabonera en Querétaro. Okay. Así que lo pueden buscar por ahí. Pero también estuvo en la educación, de hecho en el TEC, estuvo algunos años y en algunas otras instituciones, así que ha sido también apasionado. Él me acuerdo que le llamaba... que también decía que también le gustaba el tema de diseñar diseñadores, ¿no? que es lo que hacemos. O sea, seguimos haciendo diseño, pero ahora con personas. Exacto, diseñar diseñadores. Y que pues esa trayectoria lo llevó luego a corporativos muy grandes. Estuvo como senior designer en Whirlpool y luego estuvo también en varios corporativos en Estados Unidos, en Sudamérica, etcétera. Llegó a vicepresidente de diseño en varias marcas grandes. Entonces ha sido yo creo que pues es una trayectoria de diseño así desde lo local hasta lo global y desde lo profesional hasta la educación, como un perfil que yo le tengo mucha admiración y que a lo mejor para cierta generación, en particular de los que crecimos en el mundo del diseño industrial o de producto, pues sí se convirtió hasta como un mentor. Ok, muy bien, pues lo vamos a buscar. Y esta idea de diseñar diseñadores me lleva a que platiquemos el tema del diseño, pero en el futuro, ¿no? O sea, si de alguna manera habláramos de cómo se va a diseñar en el futuro o qué es desde tu perspectiva lo que viene, pues creo que la semilla inicial es pues diseñar diseñadores, ¿no? Que son los que se van a encargar de los proyectos más adelante. Sí. En tu visión, ¿qué consideras que es el futuro del diseño? Ya, gracias. No, pues siempre es una gran pregunta. Yo creo que los que trabajamos en educación la tenemos que hacer todo el tiempo porque decía un rector en Estados Unidos que no preparamos estudiantes para su primer trabajo, los preparamos como para su quinto trabajo al menos. Entonces, pues tienes que pensar en qué herramientas, actitudes, capacidades deben de tener para el largo plazo, ¿verdad? Y siempre hay un grado de incertidumbre enorme en un mundo tan cambiante, ¿cierto? Últimamente me ha interesado muchísimo esa pregunta y le he dedicado mucho tiempo y energía, sobre todo desde la asociación de Cumulus, que ahora estoy como vicepresidente y que es, digo, para los que no sepan, la asociación Cumulus es la asociación de escuelas de diseño global, agrupa unas casi 400 universidades en el mundo y justo en los últimos 2 años tuve el privilegio de guiar un proceso que trataba de contestar esa pregunta. Y terminó con algo que se llama la Declaración de Diseño de Cumulus. Lo pueden por ahí googlear, Cumulus Design Declaration 2025, está así en inglés o en su página. Y la verdad es que es un trabajo interesantísimo porque me tocó coordinar los workshops con cientos y cientos de entrevistas y trabajo alrededor de, oye, y el diseño hacia dónde va o hacia dónde tendría que ir como disciplina, luego cómo se debería enseñar, ¿no? Y a lo mejor lo que podría decir así muy en resumen es que digamos, hay como 4 apartados muy, muy importantes en cómo deberían tenerse el diseño en el futuro. Uno, la sostenibilidad, ¿verdad? O sea, ya este planeta no da más, ya rebasamos 7 de los 9 límites planetarios, entonces cómo
pues lo integramos, sobre todo en prácticas ya no de no hacer más daño o circularidad solamente, sino de regeneración, ¿verdad? De cómo todo lo que hacemos como diseñadores promueve la regeneración de nuestro entorno. El otro, y que me parece muy interesante, como mexicanos y trabajando en México, es el tema de diseño en plural. Finalmente el diseño es una disciplina que nació en Europa, ¿verdad? Y en su desarrollo, digamos, los modelos más consolidados han estado en el norte global. Y así los aprendemos y los replicamos en las universidades, y esos a los profesionales también nos maravillan, y entonces como que hemos seguido una serie de tradiciones como muy ajenas a nuestro contexto, en lo cultural, en lo económico, y ahí es donde yo encuentro muchísima frustración en muchos diseñadores jóvenes, ¿no? Que a lo mejor a lo mejor eso es lo que en algún punto, como en esta formación con una visión más europea, o no sé, luego por eso nos sentimos los diseñadores o sea, nuestro ego se infla tanto que sentimos que no nos merecen, ¿no? Sí, bueno, algo hay de eso, algunos hay, ¿verdad? Sí, hay algunos. ¿Me seguías diciendo? Faltaban 2 puntos, ¿no? Sí, el plural, bueno, sobre todo tiene que ver con la idea en cada región, y México es una de ellas, ya hemos logrado prácticas muy, muy propias, ¿no? Cómo las revalorizamos, cómo las entendemos, y cómo realmente nuestra manera de diseñar debe ser muy, muy diferente a la de cualquier otra región, porque es propia y es local, ¿no? Claro. Tiene como esa idea. El tercero tiene que ver con los, digamos, temas sociales, o sea, Ezio Mancini le llama el diseño para la convivialidad, ¿no? Finalmente vivimos en un mundo en el que, digamos, la dinámica de consumo ha como exacerbado el tema del individuo. Okay. Y pues para poder continuar en este planeta necesitamos empezar a pensar en cómo vivimos juntos. Okay. Y cómo el diseño, digo, del diseño arquitectónico, ¿no? Aquí que estamos viendo un edificio padrísimo, hasta el diseño gráfico, producto, todas las disciplinas del diseño aportan a la construcción de una nueva idea de vivir juntos y de comunidad y hasta de paz, ¿no? Tenemos ahorita creo que ¿cuántos? 50 conflictos armados en el mundo. Órale, no tenía ese dato. y bueno, y el diseño, ¿qué rol juega allí, verdad? Okay. Y es sobre todo construir las bases para que todo lo que hagamos cree comunidad. Y bueno, y el último, ese creo que es como muy natural, y yo creo que en los últimos foros de diseño es así como hay que entrarle al tema, que es la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Los cambios tecnológicos. Ya. Para ir cerrando, Robert, me gustaría que me platiques cuál es tu opinión en relación a la inteligencia artificial y cómo es que está afectando el mundo del diseño. Gracias. Bueno, hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Que todas las disciplinas están viendo transformadas y el diseño también. A ver, por un lado yo creo que, y lo estamos viendo, representa una posibilidad enorme para la creatividad. O sea, exponencial, como digamos los jóvenes o los diseñadores que están aprendiendo rápido a usarla como herramienta, representa unas posibilidades fantásticas, pues, ¿no? Y eso creo que hay que hacerlo muy rápido. Ahora, creo que el gran reto es cuando la entendemos, y decía Harari, ¿no? Que si nos quedamos en que es una herramienta, no estamos entendiendo nada, ¿verdad? Okay. Es en realidad entenderla como una transformación incluso cultural. Y allí yo creo que si los diseñadores somos los que le damos sentido, digamos, al mundo artificial, ¿no? Llámese imágenes, edificios, objetos, le damos sentido a las personas, tenemos una responsabilidad muy, muy grande de cómo hacer que esta transformación cultural, no de herramientas, ¿verdad?, sino cultural, de una tecnología que está inmersa en nuestras vidas como sociedad por todos lados, haga sentido a las personas. Y me parece que eso ahorita debería ser una de las reflexiones importantes. Ver cómo hacemos uso de esta inteligencia para mejorar nuestras vidas, más que seguir en esta producción constante de sillas o mesas. Exactamente. Sí, digo, y por un lado, es una definición del diseño que a mí me gusta mucho, que es muy vieja, de los 80s, que decía el diseño es la humanización de la tecnología. Ok. Entonces, yo creo que sigue aplicando. Aplica perfectamente ¿verdad? para estos tiempos. ¿Qué significa humanizar estas tecnologías con las que estamos conviviendo? Y están tan inmensas.
yo creo que significa, además de, digamos, sí aprovecharlas para generar más beneficios, más rápido, etcétera, pero también ser muy claros en tener una capacidad crítica del, digamos, el lado oscuro y los riesgos que puede tener, digamos, en el día a día y para las personas. Claro. Pues Roberto, quiero agradecerte que te hubieras dado el tiempo de compartirnos con todo esto. Digo, dejamos como por ahí muchos temas que pueden dar para pláticas muchísimo más profundas, pero pues agradecerte que formaste parte de este episodio y pues nada, que encantado de que estés aquí. Me gustaría más adelante grabar algo más en donde tengamos otro formato en el que podamos extendernos. Oye, no, muchísimas gracias. Como te decía, bueno, soy profe, entonces me gusta mucho hablar. Pero yo muy contento. Te agradezco muchísimo, César. Felicidades por el programa. Agradecer también a Radio Iteso y a Kelly Iteso la recepción. Yo encantado de estar aquí. Excelente. Pues nos vemos pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio, antes de que llegue el deadline.